Bueno, muy buenas. Impresiona, esto de estar aquí en el escenario del Calderón, lleno hasta la bandera. Gracias al Foro de la Cultura, como siempre, por contar conmigo un año más para una de estas mesas. Yo quiero empezar como empecé, como arranqué el año pasado, y es haciendo un reconocimiento a ustedes. Porque en estos momentos donde el valor de la escucha, digamos que está un poco en declive, todo va rápido, queremos inputs a toda velocidad, no profundizamos en las cosas. Bueno, pues que haya gente como ustedes que se encierren casi durante 3 días en un teatro precisamente a eso, a escuchar, a ver cómo dialogan otras personas y seguramente que también a aprender. Bueno, pues desde luego que es todo un logro. Por eso voy a empezar, igual que hice el año pasado, pidiendo que ustedes mismos se den un aplauso. Se lo merecen. Bueno, ahora sí vamos a ver si este aplauso se lo ganan nuestros contertulios o nuestros invitados de hoy. Empezamos por Sergio del Molino. Él es escritor, es periodista, es columnista en El País. Él le gusta definirse también como cultureta de Onda Cero. Hace un mes ganó el premio Alfaguara por una de sus obras, Los alemanes. Ha escrito varios libros, ensayos. Seguramente ustedes le conozcan y yo creo que incluso pasará a la historia de este país por ser la persona que acuñó 2 términos que aquí conocemos muy bien en Castilla y León, que es el de la España vacía. Escribió un ensayo que se titulaba así, España vacía, no vaciada. Y bueno, pues a partir de ahí, eso fue en 2016, digamos que se abrió también un debate político y social sobre este fenómeno de la despoblación, que, como insisto, Castilla y León conoce bien esta lacra desde hace décadas en nuestros pueblos. Luego ya vinieron los partidos políticos de la España vaciada, ocuparon escaños en algunos parlamentos. Yo no sé si, bueno, de alguna forma también se desvirtuó un poco todo esto. Creo que Sergio piensa eso porque le he entrevistado y algo así me dijo. Sergio del Molino, bienvenido a Valladolid. Muchísimas gracias, y gracias por venir, de verdad, y por la invitación y por todo. ¿Qué tal el frío? Ya te has adaptado. Decía ayer que hacía mucho frío, un tipo de Zaragoza. Claro, pero es que yo salgo de Zaragoza y me encuentro el mismo viento y el mismo clima, digo, ¿para qué he salido de mi pueblo? O sea, ¿qué hago? Bueno, a su lado está una persona. Yo, según venía, digo, espero que no me tiemble la voz, porque le admiro tanto. Venga, estar aquí con Carlos Alsina es como, madre mía. Yo me despierto con él todas las mañanas. Mi mujer que anda por ahí lo sabe. 8 en punto, ahí tengo en mi móvil más de uno. Desayuno con él también. Y bueno, yo hago un programa por las noches, que ya me voy a meter mi cuña, si os parece. Cuestión de prioridades en las 7 de Castilla y León, a las 9:30. ¿Cómo has dicho que se llama? Cuestión de prioridades. Bueno, pues yo voy con el pijama por los pasillos de mi casa por la mañana escuchando a Carlos Alsina y con un papel y un boli, incluso tomando notas, y no tengo ningún complejo, ningún rubor en decirlo, ideas que luego yo traslado también al programa. Me viene muy bien. Pues bueno, yo le calificaría como... Esto se paga, ¿no? Esto se paga. Y sin citar, además, ¿no? Sin citar. No, las hago propias, las hago mías. Muy bien. Bueno, yo le calificaría como uno de los entrevistadores mejores de este país, no solo por su valentía, que la tiene, y ser valiente en periodismo hoy en día es todo un reto, sino también por cómo se documenta, cómo se trabaja, toda la información que tiene, lo cual bueno, nos sirve luego también a los telespectadores para que él pueda rebatir al que tiene enfrente, ya sea un ministro, ya sea el gobernador del Banco de España o el presidente del Tribunal Supremo. Está Jordi Évole estos días como se ha venido arriba. Voy a entrevistar a Carlos Alsina, soy el primero casi en hacerle una entrevista. Pues no, está aquí, aquí con nosotros. Nos hemos adelantado un día. Veía en Twitter a una chica, no sé si la conocerá, Carlos Alsina, que decía hace un momento, dice, ¿pero qué le está pasando a Carlos Alsina? 2 días de farra, hoy en Valladolid y mañana con Jordi Évole. Algo está tramando. ¿Qué estás tramando? Carlos Alsina, bienvenido a Valladolid, al Foro de la Cultura. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Pues empiezo por lo último. Estoy tramando no volver a hacer ya ninguna aparición pública de aquí a final de la temporada de 2025. Porque lo de Évole, en realidad, no te quiero disgustar, pero está grabado desde el martes. Entonces, en rigor, él fue antes que tú. Bueno, pero en emisión no. En emisión no, claro, en emisión no. Claro. Es un programa que está grabado. Luego, en realidad no es mi segundo día de farra de esta semana, es el tercero, porque ayer hice una presentación de un libro en Madrid. En Madrid, un viernes a las 7 de la tarde, es marciano que se presente un libro. Yo puse como excusa
para no asistir a la presentación. Era mi última esperanza, que solo podía un viernes. Porque Sergio lo sabe, en Madrid los libros siempre se presentan martes, miércoles y jueves, a lo mejor lunes, a las 7 de la tarde en el centro de Madrid. Yo vivo a 50 kilómetros, como te he contado antes, del centro de Madrid. A las 7 de la tarde estoy preparando el programa del día siguiente y eso me sirve para no ir a nada. Pero, salvo el viernes. Pero, Carlos, ya deberías saber que esa excusa no vale, porque me presentaste un libro precisamente un viernes, Sí, bueno. que además pusiste esa excusa, no, solo puede ser el viernes. Pero entonces yo dije a la porque- editorial, montaoslo como queráis, pero tiene que ser en viernes. Pero para en que tu, venga caso, Carlos. en tu caso lo que pesa sobre todo es el chantaje. Porque, claro, yo ayer presenté un libro de un fiscal que supongo que quiero pensar que no se va a volver a cruzar en mi vida, un fiscal. Pero en tu caso te cruzas todas las semanas y entonces puedes vengarte de mí si Sí, me porque niego a colabora, presentarte un Sergio, libro. Sergio ¿no? del Molino colabora en La Cultureta, ¿no? Y en la Sí, bueno, de ahí viene su dos secciones éxito. con más de uno. Bueno, en cualquier caso, hay mucha expectación con lo que de vayas la- a decir mañana. perdona, No sé lo de si lo vas de a la dar España titulares. vacía, Sí, España vacía. se lo sugerí yo. Ah, sí. Y él decía, pero ¿De es verdad? mejor España ¿Cuánta? vaciada, porque así no se ofende nadie. Y decía, no, hombre, yo creo que es mejor vacía. Pues no presumas ¿Cómo has, mucho, cómo has Carlos. podido ganarte una reputación de rigor mintiendo tanto, Carlos Alsina? O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué nos ha mentido tanto? Claro, ¿por qué nos ha mentido tanto, ¿Por qué nos ha don mentido Carlos? Pues eso de la España vacía, mucha gente en Castilla y León no le gusta, ¿eh? O sea, que tampoco presumas mucho, pues no somos la España vacía, de gente y en fin, es un poco peyorativo. No, ¿eh? si fue todo cosa de Pero Sergio. ¿por qué peyorativo? Luego hablamos de eso, ¿te parece? En cualquier caso, hay mucha expectación con lo que digas mañana, lo que ocurra, no sé si luego, en fin, si vas a dar titulares que luego tú mismo en tu propio programa lo analices o no va por ahí. No creo, pero no lo sé, porque con Jordi grabas 3 horas y media de conversación y luego el programa dura 1 hora. Ya. Entonces nunca sabes muy bien qué le ha interesado a él más y qué le ha interesado menos. Y dependiendo de lo que le haya interesado más o menos, veréis unas cosas o veréis otras. Si acaso dejáis de ver alguna que a mí me parezca relevante, ya os la cuento yo el lunes. Nos puedes hacer spoilers si quieres. En todo caso, Bueno. yo mañana, que es domingo, voy a ver Sueños de Libertad, que es el estreno de Antena 3. Que es una apuesta del grupo para este año. Puedes ver Castilla y León Televisión también, si quieres. Habrá un programa maravilloso, seguro. Venga, vamos ya con la charla, que bueno, ya, como ven, a esto les das pie enseguida, no hace falta que tenga yo que preguntar mucho. Acorralados, ¿no? Se llama esta mesa. Pues qué bien que esté Carlos Alsina, pues una persona que acorrala a los políticos diariamente y además lo hace sin despeinarse y con una cualidad que, de verdad, y estoy hablando en serio, a mí me parece maravillosa y es no hacer un periodismo agresivo, que parece que durante un tiempo ha estado como muy de moda eso del periodismo agresivo. Él no, él pregunta sin ser ofensivo, ¿no? ¿Cuántos dirigentes políticos, Carlos, después de hacerle una entrevista complicada o incómoda para ellos, se han levantado y te han dicho, ellos o sus asesores, jefes de prensa, que son los peores a veces, esto que me has preguntado no lo vuelvas a hacer o no vuelvo a venir a tu programa nunca más? ¿Eso es habitual? No me lo ha dicho ninguno. Ninguno. Suerte. No han vuelto a venir al programa muchos. Ninguno, en mi caso al menos, ninguno te dice me ha parecido mal, no estoy de acuerdo, ¿cómo se te ocurre? No volveré jamás, ninguno. Lo dicen arriba. Los dirigentes, cuanto más dirigentes son, más séquito tienen a su alrededor. Séquito quiero decir colaboradores, que suelen venir con ellos a la entrevista. Entonces, lo que tú sí vas percibiendo mientras estás haciendo la entrevista es la cara que van poniendo los colaboradores, que en fin, puede ser de disgusto, de contrariedad, y sobre todo ves el estado de ánimo con el que se van. No ellos, los dirigentes, digo, que por lo menos aparentemente encajan bien, aunque luego se caguen en tu padre cuando están fuera, pero sus colaboradores sí. Los colaboradores al final son los intermediarios a los que luego vas a necesitar otra vez para volver a tener una entrevista. Y ahí es donde sí te encuentras luego con un muro. Nunca te van a decir, no va a volver a ir porque no nos gustó. No. Te dicen cosas como, es que la última vez no salió bien. ¿No salió bien para quién? Y luego todo tipo de excusas, pues es que tiene un vuelo mañana, es que en este momento no estamos dando entrevistas. Bueno, y entonces van pasando los meses y compruebas que algunos no vuelven a venir y otros es que aún no se han estrenado, otros u otras, ¿no? Pero bueno, supongo que forma parte de la
de la normalidad de la relación entre el poder político y los periodistas, ¿no? Está claro. O de la anormalidad, quizá. Bueno, puede ser, sí. Estamos viendo cosas normales que no deberían serlo, ¿no? Y sobre todo el respeto a veces a los medios. Luego también te digo que hay quien es todo lo contrario, que cuanta más... Caña le metas. Caña le metas, ya Bueno, estamos. sí. Cuanto más vibrante sea la conversación, pues más lo disfrutan, ¿no? Y ahí está el caso de Zapatero, por ejemplo. A Zapatero le gusta, o creo yo que le gusta, el intercambio de... El ministro Bolaños, por ejemplo, es también muy guerrero, en el sentido de que no le disgusta que le rebatas, por ejemplo. Yo no soy muy de rebatir. Yo siempre les digo, venís a una entrevista, pero si queréis la convertimos en un debate, es cosa... Lo decide el invitado, ¿no? Lo decide el entrevistado. Si el entrevistado quiere que sea un debate, yo sabéis que el debate me encanta. O sea, lo disfruto mucho. Lo que no quiero es que lo decida yo, que sea un debate. Y cuando me doy cuenta de que lo he decidido yo, luego me voy con un poco de cargo de conciencia. Con Zapatero pasó la última vez, porque yo tenía un poco de ganas ahí de rebatir algunas cosas. Y entonces creo que ahí fui más yo que él quien buscó el debate, y no sé si debería haberlo hecho, ¿no? Como el hilo conductor de todo el foro de la cultura de este año es la risa, yo tengo la sensación, Carlos, que cuando tú haces el editorial, el resumen de prensa que haces a las 8:30, la propia tertulia, la entrevista también al político que esté ese día en tu... político o no político, siempre utilizas unas dosis de humor, de ironía, no cruzas los límites porque estás en una hora seria, de actualidad, en fin, pero bueno, hay un trasfondo ahí que al oyente nos produce siempre, no sé si una leve sonrisa, a veces una carcajada. Y más en estos tiempos. Yo no sé si precisamente por la política que hay actualmente es más fácil hacer humor de ella. Pues esta semana, por ejemplo, sí. No, lo que tú dices Solo esta semana. Del límite. Yo no soy una persona graciosa, como todos los oyentes sabéis. Estoy empatado con Sergio en eso. No somos graciosos. No, que es gracioso en el sentido de... En el sentido de, no sabemos, yo no sé contar chistes, no sé contar bien las anécdotas. No creo que sea capaz de hacer reír. Me parece tan meritorio hacer reír que en mi programa le doy una gran importancia a los cómicos que colaboran con nosotros. Creo que cuando haces información u opinión, o como se quiera llamar, interpretación, siempre está un poco esa línea que tienes que ir modulando cada día, ¿no? Que es sin perder el rigor, que al final es a lo que nos dedicamos, y sin dejar de contar lo que ha pasado, o mi punto de vista sobre lo que ha pasado, sí despegarse un poco, ¿no? El humor yo creo que tiene más que ver con no darse importancia a uno mismo que con no dar importancia a lo que ha pasado. Entonces, lo que ha sucedido siempre tiene relevancia, pero conviene que yo no me dé a mí mismo mucha relevancia como intérprete, ni como esas cosas que dicen ahora de creador de opinión y todo eso, que son un horror, ¿no? Entonces yo creo que el humor a mí me sirve también para eso, y a veces para descargar un poco de responsabilidad, porque si hago una broma, quien me está escuchando dice, bueno, tampoco se lo toma él tan en serio lo de opinar sobre lo que ha ocurrido. Luego la actualidad es verdad que te permite, dependiendo de los asuntos, la política se presta mucho, ¿no? Al humor. Decía lo de esta semana, porque es que esta semana pasada han detenido al ex asesor de Ábalos. Es un señor que se llama Koldo, solo por eso, si os fijáis, casi ningún periodista se ha aprendido todavía sus apellidos. No. Porque cuando te llamas Koldo, como es un nombre poco frecuente en la crónica política, ya basta. Entonces, han detenido a Koldo, del que hemos visto inmediatamente las imágenes que hay en los archivos de los medios, también en el tuyo, supongo, que es un señor enorme que siempre va con gafas oscuras detrás del ministro Ábalos, y del que lo anterior que conocemos como imagen es con un hacha en una competición cortando troncos, con una camiseta de tirillas, con Sánchez y otras personas a su lado. Esta es la imagen que tenemos, ¿no? Es un señor muy grande, con gafas oscuras, al que hemos visto con un hacha y en camiseta de tirillas. Lo siguiente que sabemos, leyendo el libro del presidente, el manual de resistencia, que yo lo tengo siempre encima de la mesa, por si acaso, sabemos que es la persona que custodió los avales de la candidatura de Sánchez para presentarse a las primarias durante 2 noches en un despachito que tenía la gente de Sánchez, y que, como cuenta el presidente en el libro, le pidió a una vecina del bloque donde estaba el despacho que le dejase utilizar el cuarto de baño durante aquellas 2 noches. Claro, es imposible que yo, al contar eso, inmediatamente no tenga la imagen de un señor con camiseta de tirillas y el hacha
en el baño de la vecina custodiando los avales durante 2 noches. Entonces no necesito más, no necesito más. Pero no. Por favor. Pues déjame que te contradiga porque lo cuentas muy fácil. Lo cuentas como si fuera fácil crear esas imágenes, como si te vinieran ya dadas, y no es cierto. Quiero decir, yo creo que no, es verdad. O sea, ¿Algunas sí? Carlos Alsina tiene el enorme talento de poder hacer una crónica irónica y profundamente literaria, y por eso en una conversación que tuvimos en la revista Ethic le pregunté, le dije que si era escritor. Él lo niega. No, yo no soy. Creo que cuenta la actualidad con las armas del escritor y con las armas irónicas del escritor. Y es muy difícil mantener el rigor y a la vez penetrar y ver ese lado grotesco que muchas veces tiene la realidad, que no viene dado por sí mismo, que no se te presenta, sino que es fruto de tu narración. Es decir, tú eres el que mezcla los elementos y el que compone algo que contado por otro puede sonar solemne, y tú lo llevas y acentúas la astracanada que suele ser muchas veces la realidad. Y eso son virtudes de narrador. Es decir, son virtudes de narrador que domina el registro de la ironía, que es algo que en España, pese a que somos cervantistas y presumimos de ser cervantistas, lo tiene muy poca gente, y mucho menos en el periodismo. Y tanto tú como yo creo que hemos crecido en un mundo donde había un mantra que decía que la ironía no se pilla en la radio, y a veces dicen que tampoco se pilla por escrito, con lo cual anularíamos la mitad de la tradición literaria del mundo. Y tú haces una radio y una comunicación esencialmente irónica, sin perder en ningún momento el rigor, pero sí que es verdad que dando un filtro a través del cual las cosas más terribles, o las cosas que aparentemente deberían ser terribles y se cuentan con solemnidad en otros sitios, se revelan como verdaderas chuflas, ¿no? Y es verdad que a veces me recuerdas a otros cronistas que han sido también cervantistas en ese sentido, como Carandey y otra gente así, de una tradición que yo creo que sí que te reconoces y estás ahí. Ya sé que lo niegas, pero las cosas no están, no se presentan así fácilmente, sino que hay una fabricación, una elaboración del discurso en la mirada que es genuinamente tuya y que no es fácil de ver. Es decir, no es fácil, y que tú tienes un oficio y un talento y una penetración para poder presentar las cosas así sin manipularlas. Es decir, eso no quiere decir que haya una manipulación ni que haya una distorsión y una caricaturización de la realidad. Las cosas son así. Es decir, evidentemente los hechos están ahí. Pero la forma de mirarla es profundamente cervantina y es profundamente literaria. Y eso es una aportación tuya genuina a la crónica periodística. Y quiero aclarar que no le rebatas, ha quedado precioso. Cuando yo niego que sea escritor, no es porque tenga nada en contra de los escritores, por lo menos no de todos los escritores. Es por lo contrario, es porque yo no me siento a la altura de esa categoría profesional, ¿no? Yo soy escritor en el sentido de que yo escribo todos los días, ¿no? Escribo un sermón que escuchas tú. El programa empieza a las 6, por cierto, no a las 8. No, yo pero... Escucho Hago un programa de noche, ¿eh? Salgo a las 11 de la tele. Yo todas las tardes, pues sí, claro, tengo que parir mis 4 o 5 folios. En ese sentido soy escritor, sí, un poco por obligación, más que por devoción. Pero de hecho, yo no tengo nada publicado, porque creo que todo lo que yo escribo cada día no tiene sentido que se publique. A mí me han dicho, trabajo en un grupo que a su vez tiene participación en el Grupo Planeta, que es el principal grupo editorial del país. Entonces a menudo me dicen esto: ¿y cómo es que tú no has escrito? Digo, pues porque yo no sé escribir, salvo lo que yo escribo todos los días. Es mentira. O sea, sí, es verdad. Salvo lo que yo escribo todos los días, pero lo que yo escribo todos los días tiene 2 problemas para ser publicado. Uno es que está muy pegado al día. Y de hecho, si yo leo ahora alguno de mis sermones, monólogos o como se quiera llamar, de hace 5 años, pues habrá cosas que me chirriarán a mí mismo, ¿no? Está muy pegado al día, yo creo que caduca inmediatamente, como casi todo en la radio, ¿eh? Caduca inmediatamente. Y la segunda dificultad que tiene, yo creo, para quien lo lee, es que yo por puro oficio estoy acostumbrado a escribir para leerlo yo mañana. Para leerlo yo o para interpretarlo yo, porque la radio tiene ese punto de que no se trata de leer textos, se trata de interpretar los textos, ¿no? Por tanto, yo escribo
sabiendo que yo lo voy a leer y que por tanto yo voy a poder añadirle al texto todo lo que el texto en puridad no tiene, que tiene que ver con cómo entonas una frase, tiene que ver con si sonríes o no sonríes cuando lo dices, tiene que ver con que haces una pausa que a menudo tiene más significado que lo que estabas diciendo, ese tipo de, se puede llamar trucos o de elementos propios de la dramaturgia, claro. Es verdad, de la dramaturgia radiofónica, si quieres, y a la vez periodística, ¿no? Pero todo eso es lo que a mí me lleva a decir, yo no soy escritor, yo como mucho soy guionista de radio. O sea, el sermón al final es un guión de radio para uno que presenta un programa de radio, ¿no? Y hasta ahí llega, ¿no? Y todo lo demás que dice Sergio, pues no lo voy a negar, pero yo creo que es más fruto de la experiencia y del tener todos los días que sacar adelante un programa, que una parte está basada en la actualidad y otra parte no, es más fruto de la experiencia que del talento, no sé cómo decirlo. No lo creo. Yo creo que es una mirada que la filtras muy bien y además consigues algo, o sea, para una vez que le puedo pelotear delante de un teatro, porque siempre elude esto, consigues algo verdaderamente insólito y que consigue muy poca gente, y es que la gente, tus oyentes vean el mundo a través de tus ojos. Es decir, porque la subjetividad va por ahí. Y eso, por eso te provocaba cuando hablábamos con lo de ser escritor, no por cuestiones textuales, no por cuestiones técnicas, nada de eso, da igual. La condición literaria de tu oficio viene dada por la mirada, por cómo miras el mundo y cómo esa mirada filtra todo lo que vas contando, ¿no? Cómo vas ordenando el relato y donde privilegia esa mirada, donde la ironía es fundamental y donde, en fin, creo que es mucho más valioso en términos humorísticos, teniendo que el humor es lo más importante, que el humor es lo que nos permite comunicarnos y lo que nos permite comprender el mundo, que 1000 chistes y que 1000 gags y que 1000 cosas del humorismo más convencional. Yo creo que esa mirada humorística e irónica sobre la realidad es valiosísima y que muy poca gente maneja, ¿no? Y es lo que hace que te admiremos tanto y que sea un privilegio estar contigo. También te digo que hago un programa que empieza a las 6 y el sermón, el monólogo es a las 8 de la mañana, es tempranísimo, Sergio. O sea, es una hora a las 7 cuentas el santoral, que te inventas los nombres. No es verdad. Sí. No es verdad. Lo que pasa es que los escritores pensáis que la gente se llama de muy pocas maneras. Pero en realidad hay los saneufrasios, los Santa Leovigildas. Pascasias, sí. Digo, es que es muy temprano. Entonces, todas estas personas a esas horas, lo natural no es que estén de buen humor, ¿verdad? O sea, casi nadie se despierta de buen humor, que yo conozco, empezando por mí, que si pudiera, como bien sabes, no madrugaría, haría programas a la hora de José Luis. Entonces, yo creo que hay que introducir un poco de, esto que tú dices de al menos una sonrisa, un poco de, bueno, tampoco se me agobie usted mucho con lo que le estoy contando, que al final usted bastante agobia estará con la vida que tiene que hacer hoy. Porque los oyentes aún están más distanciados que nosotros, yo creo, de la actualidad. Nosotros, como todos los días estamos ahí picando piedra con los mismos temas, la tertulia nos podemos apasionar muchísimo con cualquier cosa. Pero yo a menudo, claro, pienso, los oyentes estarán diciendo, bueno, me importa relativamente esto que están hablando estas personas, ¿no? Entonces hay que, de vez en cuando yo creo que hay como que relajar Depende de los asuntos, depende siempre de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay temas en los que es muy difícil relajar. Bueno, el caso Koldo es fácil, ¿no? Pero te ha faltado un dato del caso Koldo ya para completar el relato, que además lo tuviste el otro día en tu programa, el alcalde de León, que le dijo, porque se atrevió públicamente a decir que el ministro Ábalos pues no estaba invirtiendo lo suficiente en las carreteras y en aspectos ferroviarios de la capital leonesa, cuando ya se iba, le agarró y le dijo, te voy a joder en los próximos 3 años. Ese, digamos, ya es el relato completo de quién es este personaje. Sí. El alcalde de León, que por cierto, estas cosas pasan en la radio. Personas que lo estaban escuchando, incluso ahí en la mesa mía, me decían, le tiembla la voz. Sí. Le tiembla la voz. Eso es que todavía le tiene miedo. Y yo decía, pues espérate, porque igual es que ha llegado con la hora justa y igual le cuesta respirar, o a lo mejor es que siempre suena así, ¿no? Bueno, es un alcalde valiente, ¿eh? Alcalde del Partido Socialista, que está entrando... Sí, no perdió oportunidad también el otro día para... Buen amigo de Óscar Puente. Sí, muy amigo de Óscar Puente.
Bueno, si alguien escribe muy bien, desde luego que es Sergio del Molino. Hay un libro... Él sí, ¿ves? Yo sigo con la política. Hay un libro maravilloso, que además fue el motivo por el que yo le entrevisté no hace mucho. Se titula Un tal González, que habla bueno, pues del auge, de la gloria y posterior casi de declive y debacle del felipismo. Sergio, ahora mismo todos los cargos del Partido Socialista, todos los ministros del gobierno... Iba a decir que se ríen, ¿no?, de Felipe González cada vez que habla, cada vez que critica a su propio partido, ya sea pactos con Puigdemont, la amnistía, etcétera. ¿Tú crees que el Partido Socialista debería escucharle más? Bueno, no creo que se rían, Bueno, creo que se encabronan mucho. No creo que haya una cuestión de humor. Hombre, sí, por regla general, yo creo que alguien que ha ocupado y que tiene una posición en la historia de España, no solo en la historia del Partido Socialista, tan relevante como Felipe González, pues sí creo que merece ser escuchado cada vez que, o sea, creo que sus opiniones tienen peso y deberían tenerla en el partido del cual forma parte, aunque no tenga cargos orgánicos y aunque ya no influya dentro de su política. A mí me parece un síntoma preocupante que el actual PSOE mayoritariamente, al menos desde luego en sus dirigentes, porque luego hablas con gente y te recorres el país y hablas con muchas corrientes y otros sectores dentro del Partido Socialista y no opinan lo mismo, pero que oficialmente, que la postura oficial sea un rechazo incluso grosero a lo que representa, a todo el legado que representa Felipe González y la generación de socialistas de Felipe González, pues me parece que es un problema para el Partido Socialista y seguramente un problema para España, ¿no? Es verdad que la posición de Felipe González nunca ha sido fácil, ni la suya ni la de su generación, por aquello que se decía siempre del jarrón chino, porque dejó la política muy joven, es verdad, tenía 54 años cuando deja de ser presidente del gobierno, le quedaba todavía mucha mecha y le gusta mucho influir y le gusta mucho opinar y meterse en todos los jardines, como es normal, porque es lo que ha hecho toda su vida. Creo que era muy ingenuo pensar que a los 54 años Felipe González se iba a retirar a un jardín de los bonsáis y nunca jamás iba a aparecer ni iba a influir nunca. Su opinión es relevante, evidentemente, y influye no solo en el ánimo de los socialistas, sino en el ánimo de los españoles, ¿no? Y el hecho de que haya una ruptura generacional que se marca tanto y que haya habido una generación comandada por Pedro Sánchez, que ha hecho del conflicto generacional, del matar al padre, su seña de identidad política, creo que es un problema enorme para España, porque nos impide tener una noción de continuidad democrática. Parece que siempre estamos inventando todo, parece que siempre estamos en un proceso constituyente eterno, siempre estamos echándole la culpa de todo a los padres, y los padres no tienen la culpa de tantas cosas, es decir, realmente, y se les utiliza como un chivo expiatorio, ¿no? Y eso contamina, envenena mucho el debate público y genera un problema existencial para el propio PSOE ahora mismo, ¿no? Es un problemón. Es cierto que yo creo que a Felipe González le va la marcha. Le va la marcha y le encanta intervenir y le encanta decir, ¿no?, las cosas. Y fue una de las razones por las cuales yo en el libro lo cierro en el año 97, que es cuando él dimite como secretario general del Partido Socialista. Por cierto, ¿cómo va la serie? Hay una serie que se va a grabar inspirándose en este libro. Entiendo que serás asesor, ¿no? No, yo no soy nada. Yo no soy nada. La serie yo ya he vendido los derechos y que hagan ellos lo que quieran, pues están con sus cosas. No, yo ahí no me meto. No quiero meterme en nada porque no sé, además. No solo cobra. Todo lo que yo lo cobro. Solo cobra los derechos. Yo lo cobro y luego cuando salga, pues escribiré un artículo diciendo que me parece muy mal y que vaya basura de serie, que es lo que solemos hacer los escritores. Para poder. Y te entrevistará Carlos, ¿no? Ese mismo día, ¿no? Carlos, ¿qué porcentaje de humor hubo? Has hecho antes referencia a esa pregunta que te perseguirá toda la vida al presidente del gobierno, señor Sánchez, ¿por qué nos ha mentido tanto a los españoles? ¿O no había humor ahí? Era todo muy serio. Es que lo de que me perseguirá siempre me ha dejado preocupado. Bueno, yo creo que le persigue más la europea que eso, ¿no? ¿Y la europea? No. ¿No tampoco? Yo creo que sigue siendo hoy la europea. Sí, por eso digo que te persigue más la europea. Sí, de hecho, Carlos, esto no lo sabías, pero en algunos colegios incluso la han puesto en alguna clase. Luego te diré por qué lo sé. ¿Lo de la europea? No, lo de Sánchez. Sí. Lo de la pregunta, el único elemento de humor que le podemos encontrar es que no es exactamente una pregunta. Sí. Claro, o sea, no había interrogantes, ¿no?
cuando tú introduces en una pregunta una afirmación, le estás haciendo la faena a quien tiene que responder la pregunta. Claro, porque ¿por qué nos ha mentido tanto? Es afirmar que nos ha mentido tanto y lo que quiero saber es por qué. Él luego tiene la obligación de replicarme que no es así, que no es así que nos haya mentido tanto. Es una pregunta de una formulación, si quieres, humorística, pero que entiendo que al entrevistado le hace poca gracia. Le hace poca gracia. Pero yo creo que tiene un sentido esa pregunta. Tiene el sentido siguiente. Como sabéis los oyentes del programa, el presidente durante 4 años, Sánchez va a cumplir 6 años de presidente de gobierno. Yo lo he entrevistado 2 veces, las 2 en campaña electoral, el 19 y el 23. Qué raro, ¿no? En campaña electoral, cuando les interesa. Sí. Bueno, todo el que te da una entrevista tiene algún motivo, ¿no? Bueno, su motivo es la campaña electoral, pues seguramente. A mí eso no me preocupa que durante los 4 años entre las campañas electorales vete medios de comunicación y decida todas las entrevistas en radio se las doy al mismo programa de la misma cadena, porque además entiendo que le estás haciendo una faena a ese programa y a esa cadena. Si solo va a eso será porque hay... ¿Qué pasa? ¿Que le tratan de una manera distinta a como le vamos a tratar los demás? Eso y que yo creo que tiene una obligación. El cargo trae consigo una obligación de atender a todos los medios de comunicación que puedas, ¿no? Y en este caso nunca hubo una explicación de falta de tiempo para atendernos a los demás, ¿no? Pero bueno, durante 4 años el presidente... Porque quede claro que se la pides. Tú le pides entrevistas cada cierto tiempo al presidente, ¿no? Bueno, a ver, con la presidencia del gobierno la tradición es que los medios tenemos los que queremos entrevistar al presidente, porque luego hay medios que no quieren. Carlos Herrera ha dicho que él no le interesa nada y que... O sea, cada uno tenemos nuestro... Los que sí tenemos interés en entrevistar a los presidentes de gobierno, digamos que existe una convención, que es que la petición es constante, o sea, la petición existe de por sí. Y es el Palacio de la Moncloa el que, cuando se decide a dar entrevistas, pues ve a quién o a quiénes nos las da. Si os fijáis, siempre hay como en determinados momentos en los que de repente durante 2 semanas el presidente del gobierno y los anteriores, lo que pasa es que los anteriores yo creo que eran más accesibles que el de ahora. Veis que hay como 2 semanas en las que aparecen varios sitios. Pues ha hecho una entrevista en El País, una entrevista 2 días después en La Vanguardia, una entrevista en La Sexta, ¿no? Porque han decidido que tienen que dar entrevistas, por lo que sea, tienen que dar. Entonces, yo lo único que digo es si tienen que dar, que repartan un poco, ¿no? Que no sea siempre a los mismos. Bueno, si durante 4 años yo no he podido preguntarle nada al presidente del gobierno, el día que viene, en vísperas de una campaña electoral, mi planteamiento, que pueden compartir mis colegas o no, pero mi planteamiento es, esta es una entrevista a la gestión durante 4 años del presidente del gobierno, no al asunto de hoy. No es una entrevista de actualidad de lo que ha pasado hoy o de lo que ha pasado ayer, sino que es de los últimos 4 años. Es muy difícil en una entrevista que dura 40 minutos repasar 4 años. Para eso escribes un libro, como hace Sergio. Por tanto, tienes que ir a lo que entiendas que es lo esencial de la labor de gobierno de Sánchez, con la dificultad que tiene haber vivido una pandemia, que es una cosa inédita, con la dificultad que tiene otros muchos asuntos. Entonces, mi planteamiento era, esta entrevista tiene que empezar yendo a lo esencial que desde mi punto de vista tenga la gestión del presidente. Y después de unas reflexiones propias mías de qué es lo esencial, pues yo concluí conmigo mismo que para mí lo que describe la manera de conducirse en política del presidente actual es esta relación difícil con la verdad. Una cosa un poco líquida. Esto que cuando empezó, quienes lo subrayábamos éramos como, ya está usted con las críticas al gobierno, y ahora ya todo el mundo asume, incluso sus partidarios. Incluso él mismo, ¿no? Que empezó a citar, a enredarse filosóficamente. Tiene como una facilidad para cambiar de posición. Digamos, por decirle unos términos elegantes, más facilidad que el común de los ciudadanos. Y desde luego que el común de los dirigentes políticos, y no te digo ya que el común de los gobernantes. Entonces, el inicio de esa entrevista y esa pregunta tiene ese sentido, que es... yo llevo 4 años subrayando sus vaivenes, si lo queremos llamar así, su dificultad para reconocer sus propios vaivenes, porque en esa entrevista es verdad que Sánchez luego dice lo de los cambios de opinión
Y de ahí viene este debate en el que nos hemos instalado ya de qué es mentir y qué es cambiar de opinión. Eso empezó ahí, pero empezó ahí porque es la primera vez que el presidente admitió que había como poco cambiado de opinión sobre algunos asuntos, porque hasta ese momento en lo que estaba, y ahora vuelve un poco a ello, es en intentar convencernos de que los evidentes cambios de posición que ha tenido no eran tales, de que en realidad todo lo había, que desde el principio lo tenía pensado así, ¿no? Y contra eso yo sí me rebelo. Yo no le planteé a Sánchez, si tú repasas la entrevista, nada que no haya dicho 100 veces o 1000 en mi programa todas las mañanas, ¿no? Y esta es una de esas cosas, que es la facilidad para Ese día modificar de posición, rompiste ¿no? una norma no escrita dentro del género periodístico que es la entrevista, que es empezar a saco. Es decir, normalmente una entrevista complicada, bueno, empezamos con preguntas un poquito más y luego ya vamos ahí, pa. En tu caso fue la tercera pregunta, que vi ayer. Es que la primera fue... Es que bien, el otro día para el programa de Jordi me lo puso y por eso yo me había olvidado. La primera pregunta fue, cuando usted se mira en el espejo, ¿qué ve? La respuesta duró igual 5 minutos. Que yo pensaba, pues sí Es que ve mucho, cosas. hay mucho cuerpo. Hay mucho cuerpo para ver. Hay mucho que describir ahí. Dices a mí, ¿usted qué ve? Yo te diría, pues una persona ya cansada, con ojeras. Y él hizo casi un meeting. Decía, joder, pues sí que ve cosas, ¿no? Y por eso luego había que volver al por qué le había preguntado, ¿qué ve usted? Para contarle lo que veo yo. Que no es un secreto porque lo cuento todos los días, ¿no? En algunas cosas estoy de acuerdo con él y lo digo, y en otras no. Y en la que en esencia estoy en desacuerdo es en la manera de conducirse en política, en la forma de entender en qué consiste el compromiso, en qué consiste la coherencia, en qué consiste la verdad de las cosas, ¿no? Y esa es la razón de que empezásemos así. Tú dices que empecé a saco. Es verdad que sobre esto de las entrevistas, como sabes, Sergio, yo tampoco tengo un libro de instrucciones, ¿no? Porque depende del personaje, de la responsabilidad que tiene. Jordi, por ejemplo, me preguntaba, no sé si saldrá mañana, decía, te veo más cómodo entrevistando a políticos clásicos como Felipe o como Aznar que a políticos pop, creo que los llama. Pop, que serían Sánchez Ayuso, para hacernos así un planteamiento. Y yo le dije, igual lo que ves es que no hago la misma entrevista a quien está en el ejercicio del poder que a quien está jubilado, que es el caso de Felipe y de Aznar. Yo nunca tuve la oportunidad de entrevistar a Felipe siendo presidente del gobierno y nunca tuve la oportunidad de entrevistar a Aznar siendo presidente del gobierno. Y a Zapatero creo que conseguí hacerle una pregunta en una entrevista a 3 que hicimos en Antena 3. Entonces, es muy difícil comparar. O sea, tú le habrías preguntado a Felipe por qué nos mintió tanto con la OTAN y no sé qué. Digo, pues ojalá hubiera podido, pero es que no tuve la oportunidad. Si tú repasas las entrevistas de los años 90 a los presidentes de gobierno y las comparas con las que hacemos ahora, por lo menos las que hacemos algunos, verás que creo que le hemos perdido un poco la reverencia al poder. Porque antes el presidente de gobierno era como lo más parecido a un comienzo un poco incisivo es la entrevista a Felipe de Iñaki, del GAL, ¿no? ¿Organizó usted los GAL? Que de entrada puede parecer una pregunta muy, muy dura. En realidad tiene una respuesta bastante sencilla, que es no, por Dios. ¿Organizó usted los GAL? No, hombre. Era una pregunta triple. Porque y luego seguía, claro. Solo recordamos la primera parte, pero una pregunta triple. Decía, organizó, después dijo usted... autorizó, ¿no? Autorizó, y después sí usted tenía conocimiento y lo consintió, ¿no? Eran los 3 niveles la pregunta. Y es verdad que, bueno, esto te lo ha contado a ti, me lo contó a mí también para cuando escribió un tal González, que es una... él tenía solo media hora para entrevistar a Felipe González y lo planteó como un interrogatorio policial. Dice, si le hago una pregunta como la que le hiciste tú a Pedro Sánchez, de que se ve, cuando se mira en el espejo que se ve, dice, lo he perdido por completo, ya no voy a tener oportunidad de sacarle nada, ¿no? Y esto me lleva, Sergio, a esa relación políticos-periodistas, a este término que de repente ha aparecido. Fue Óscar Puente, creo que el primero que lo dijo, lo de la fachosfera. Yo no sé si cuando os digo lo de la fachosfera
el título del Perdóname que me ría, o consideráis que hay que acabar con ella, que no solamente es con los periodistas, la fachosfera están integrados jueces, empresarios, todo tipo de personas que vayan en contra, bueno, pues en este caso del gobierno. ¿Qué os parece ese término, Sergio? Bueno, esto yo creo que a Carlos le parece está más implicado Más con la metido. fachosfera, está más metido. Estamos metidos. Está ahí dentro. A ver, como todos los términos peyorativos que se usan para denigrar al supuesto oponente o al que tú identificas como oponente, son términos que lo que intentan es ahogar el debate. Intentan primero quitar legitimidad al otro para poder hablar. Tú estás en la fachosfera, con lo cual ya no tus opiniones, tus puntos de vista, tu mera presencia, incluso tu propia existencia política no es relevante. Es decir, no, porque todo lo que salga de ahí es un enemigo a batir, es algo, lo hemos empaquetado en una cosa odiosa y vamos a ir contra ello, ¿no? Es una forma de reducir toda la complejidad de una sociedad plural y matizada, y meter todas las opiniones en un mismo saco, todas las opiniones que te incomodan, que tú no quieres atender y en cuyo debate tú no quieres entrar. Quizá porque no estés capacitado o quizá porque te conviene mucho más un ambiente de animadversión y de bronca y de pelea continuo que un debate auténtico, ¿no? Que tomar en consideración al otro. Si tú consideras al otro y debates con él, no puedes reducirlo a un adjetivo más o menos gracioso, más o menos de puya. Mi fachosfera a mí me parece feísimo, que es una cosa como muy de niño pequeño, ¿no? Un insulto muy banal, pero es algo que deberíamos rehuir constantemente, ¿no? Cuando alguien nos intenta meter dentro de ese prejuicio, de ese insulto, tenemos dos opciones: o lo asimilamos de forma burlona, o decimos, pues vale, pues sí, pues estamos en la fachosfera, ¿qué pasa? Y tal, y lo intentamos desactivar mediante el humor, que es una estrategia normal, o rechazarlo por completo, ¿no? Y ignorarlo. Pero si entras en la confrontación, casi siempre pierdes. Es decir, casi siempre pierdes cuando estás en el otro lado. Cuando te llaman facha, cuando te llaman rojo también, cuando te llaman cualquier otra. En fin, en España somos muy de etiquetarnos unos a otros constantemente para rehuir el debate. Es muy difícil que se puedan establecer las mínimas condiciones de un diálogo, ¿no? Porque el diálogo exige el reconocimiento de la legitimidad del otro para hablar y para manifestar sus puntos de vista y defenderlos. Y cuando hacemos eso, y si se hace desde el gobierno, es mucho más grave. Es decir, que un gobierno señale a una parte de la sociedad y no la reconozca como una parte legítima para hablar, cuando está gobernando también para ella. Pues, en fin, estamos hablando de una sociedad muy enrarecida y donde el debate público está verdaderamente envenenado hasta la raíz, ¿no? Y eso es muy preocupante. ¿Tú crees, Carlos, que hay políticos que de verdad, porque estamos hablando de la fachosfera, también Ayuso habló de la prensa comunista, en algún momento, todos los medios, digamos, más liberales, más progresistas, eran comunistas. Realmente lo que están diciendo es que no respetan la libertad de expresión y la pluralidad en este país, que les encantaría que solo hubiera prensa de un determinado línea editorial, porque eso es muy grave, claro. No, porque entonces no tendrían con quién meterse. Yo creo que a lo que juegan es a que hay una prensa buena y una prensa mala. Como hay unas opiniones que son las correctas y otras que son las inaceptables, ¿no? Antes habéis hablado de Felipe y decía Sergio, el choque generacional o la ruptura generacional que plantea el equipo actual del Partido Socialista. Yo creo que imaginemos por un momento que Felipe estuviera entusiasmado con la amnistía y que Felipe estuviera entusiasmado con pactarlo todo con Puigdemont. Realmente creemos que la dirección del PSOE estaría diciendo, pero ya su tiempo pasó, pero es un señor mayor, pero tiene amigos ricos en México. Yo creo que no. Yo creo que estarían diciendo, hasta Felipe está con la amnistía. Entonces no es tanto qué edad tienes o a qué te dedicas o dónde estás situado, sino estás conmigo o contra mí. Este es el juego todo el tiempo. Es quien no está conmigo, está contra mí. Esto se ha extendido mucho en la política, se ha extendido mucho en los medios de comunicación también en los últimos tiempos, así lo veo yo, lo percibo yo, ¿no? Lo de la fachosfera, yo tampoco tenía ni la menor idea de que era la fachosfera hasta que lo leí un día en el diario El País, en la columna de
Idafe Martín, que es un periodista que hace una columna semanal, la hizo en campaña electoral y luego la han mantenido, una columna semanal que según él es de crítica de medios de comunicación. O sea, desde un medio de comunicación contar lo que dicen otros de una manera crítica. A mí esto me parece absolutamente razonable y deseable, porque yo mismo lo hago todas las mañanas a las 8:30. Yo cuento lo que he leído en los periódicos y lo que me parece lo que he leído. O sea, por mí perfecto. Es verdad que él elige... Bueno, es igual. Ahí es donde yo leo por primera vez lo de la fachosfera. Y yo no sabía lo que era, claro. De leerle a él he concluido que fachosfera es todo el que no coincide con mi opinión es facha. Un poco se reduce a eso, ¿no? Y siempre están en los mismos medios. Incluso alguno puede estar en el diario El País, porque discrepa en ocasiones de la línea oficial del periódico. Sergio, que escribe en El País, y espero que siga escribiendo mucho tiempo, porque yo soy lector del País desde que tenía 15 años, Sergio a veces coincide con la línea del periódico y a veces discrepa. A mí me pasa lo mismo. En algunas cuestiones estamos de acuerdo y en otras no. Eso nos obliga a ponerle a Sergio una semana la etiqueta de facha y a la semana siguiente la etiqueta de, no sé cuál sería, de sanchista. Sí. Y a la semana siguiente... Pero eso ocurre, Carlos, y además... Pero es un disparate que eso ocurra, ¿no? Pero eso es lo que ha envilecido tanto la conversación en España. Y es un tic que creo que lo hemos hablado muchas veces. Cuando haces una intervención que es crítica contra el gobierno, entonces desde posiciones cercanas al gobierno o progubernamentales, lo que te dicen es, sí, pero el PP... Entonces yo digo, pero yo no soy el PP. O sea, que a mí eso ve a reprochárselo al PP. Y repróchame a mí mis opiniones. Y no si eres, claro, no te digo ya militante, pero si eres simpatizante del partido que está en el gobierno, entonces lo que escuchan quienes se les ocurre criticar alguna cosa es le estás haciendo el juego a la derecha. Que en sí misma, es que esa es una fórmula para desactivar cualquier posición propia que es letal. Porque si yo tengo que plantearme cuál es mi posición y lo siguiente que tengo que plantearme es si debo expresar en público mi posición, teniendo presente que entonces los míos me van a decir que le estoy haciendo el juego a los de enfrente, claro, entonces el debate sí que se ha muerto. Has acabado con el debate, porque has acabado con la posibilidad de que cada uno tenga su propio criterio, claro, sobre las cosas. Y eso que lleva funcionando en el Congreso de los Diputados, a mi pesar, desde hace décadas, que es esto de ¿qué piensan los 137 del PP? Pues lo que Feijóo haya decidido esa mañana que tienen que pensar. Pero ¿por qué? Es que cada uno de ellos no puede tener su... No, porque es un grupo, la disciplina. ¿Y eso a qué conduce? Pues a que al final no solo se acota la posibilidad de que haya un verdadero debate sobre las cosas, sino que en mi opinión se banaliza el debate. Claro. Porque al final consiste en tú con quién vas. ¿Tú con quién vas? Entonces, soy un diputado de un grupo parlamentario. Pues yo, ¿con quién voy? Con los míos. Entonces, ¿qué pienso de este texto que se ha presentado hoy para votar? ¿Qué tengo que pensar? Que estoy de acuerdo. Lo estamos viendo con la amnistía, que es el tema del que hablamos ahora todos los días. Los mismos que han votado a favor del proyecto de amnistía hace 3 semanas, como no salió adelante, están esperando ahora a que les presenten el nuevo. Da igual lo que diga el nuevo. Van a votar a favor. Y los que votaron en contra van a votar en contra. Sí. Entonces, ¿cuál es la relevancia de lo que dice el texto? Que el líder lo vea de una manera o lo vea de otra, ¿no? Que el que está en Waterloo diga que sí o diga que no. Bueno, esto se ha extendido al conjunto de la sociedad. Y la fachosfera es eso. La fachosfera es que yo escuché una entrevista con Idafe en una cadena de radio, porque él de vez en cuando hablaba de mí. Por ejemplo, a él le parecía un insulto Yo-Yolanda. Yo-Yolanda es una fórmula que yo utilizo de vez en cuando, que tiene más que ver con un poco la viñeta de periódico. Es eso de una figura de la actualidad, eliges un rasgo y lo exageras porque de alguna manera le define, ¿no? Yo tengo percibido o constatado que la vicepresidenta del Gobierno cada vez que habla de sí misma. Y la gravedad de los asuntos depende de qué le parece a ella el asunto. Entonces esa es la broma, que yo creo que es más una broma que Yo-Yolanda. Entonces decía esta otra persona, decía, no, es que es un insulto. Decía, es que estos de la fachosfera no saben hablar sin insultar.
Y decía, vamos a ver, yo, Yolanda, ¿te parece un insulto? Y llamarme facha no te lo parece. Claro. Pues créeme que no se lo parecerá. Pensará que es, bueno, llamarte facha es simplemente decir que estás siempre en posiciones distintas a las mías. Entonces todo eso mata el debate. Lo mata Lo mata. rotundamente, lo mata porque es verdad que incluso te encuentras con opinadores, líderes de opinión, llámalos como sea, que miden mucho lo que van diciendo también como si tuvieran disciplina parlamentaria ellos mismos, ¿no? Como si estuvieran sometidos a la disciplina de un grupo parlamentario y cuando te relacionas con ellos en privado, te comentan unas cosas que nunca les vas a ver publicadas, o al menos no vas a ver publicadas si no convienen en ese momento, porque a lo mejor dicen... Eso que opinan lo contrario. De Claro, lo que están defendiendo a lo mejor públicamente. tienen una posición sobre la amnistía o sobre lo que esté ocurriendo, pues, con la que puedes estar de acuerdo. Incluso se han expresado en el pasado con opiniones parecidas a las tuyas. Pero en ese momento no, y no por disciplina ni servilismo gubernamental, sino por una cuestión de pura estrategia. Porque dicen, es que si yo me expreso así, le hago el juego a la derecha o le hago el juego a los otros y debilito a los míos. Y digo, es que tú como opinador o como alguien que interviene, claro. Al medio al que representas también. Evidente, Oye, el caso de Fernando Savater, yo no sé cómo lo viviste tú, el despido fulminante del diario El País. Eso no, yo no lo viví. Eso lo vivió él, claro, eso lo vivió él. No, a ver, pero el caso de Fernando creo que es otra historia también y tiene que otros componentes. Pero la cuestión de la inhibición, de cómo uno se inhibe y no expresa lo que realmente quiere expresar por miedo a que sea utilizado por gente que, en fin, por cálculo político. Dice, pero es que tú no eres un político, es que tú no estás dentro de una organización política, tú eres alguien que está comentando la realidad. Te pongo 2 ejemplos sin dar nombres, ¿no? Pero 2 ejemplos. Fiesta del aniversario de La Razón. Yo decís que me prodigo poco en actos sociales y es verdad, pero fiesta en La Razón a la que fue todo Madrid. Incluidos algunos dirigentes del Partido Socialista, que han ocupado puestos de gran responsabilidad, pero dirigentes actuales, no de la época de Felipe y tal, no, de los de ahora. Bueno, en las fiestas estas vas saludando a la gente, ¿no? Yo ya me iba cuanto antes porque tenía que dormir. Y me cruzo con un dirigente de estos y me dice, ¿qué tal, Carlos? Digo, pues ya me estoy marchando y tal. Me dice, es que estoy tan de acuerdo con todo lo que dices por las mañanas. Y yo le decía, ¿pero a qué te refieres? No, a cómo está el país. Digo, pues con la amnistía y ese debate que tenéis. Sí, pues a eso me refiero. Estoy tan de acuerdo en que deberíamos empezar a hablarle a la otra parte del país y que no podemos levantar muros y que, bueno, todo lo que efectivamente digo yo todas las mañanas. Y yo le decía, pero ¿y por qué no lo dices? Cargo activo, entiendo, cargo activo en el partido, en el gobierno, ¿no? Cargo muy en activo, sí, muy en activo. No he dicho del gobierno. Pero no te voy a dar más pistas. Vale. Pero digamos que es una voz actual, autorizada dentro del PSOE, que toma él la iniciativa para decirme a mí, que soy visto como un periodista muy crítico con el gobierno, lo de acuerdo que está con todo lo que digo. Y yo le dije, ¿y por qué no lo dices? No, es que no puedo, ¿sabes? La cosa de la disciplina esta o la lealtad. Le llaman lealtad a la inhibición de la opinión propia. Pero no es solo que lo diga, es que luego había que votar en el Congreso, en el Senado, y votan, algunos al menos, en contra. Este es el primer ejemplo. Y el segundo es un comunicador. Bueno, comunicador. Un periodista, digamos, de larga trayectoria. Significado siempre con posiciones de izquierdas o progresistas, o como se le quiera llamar. Que coincidimos en otro acto y entonces se desahoga conmigo. Se desahoga contándome pues, que no ve bien nada de lo que está pasando en este momento. Porque además entiende que es romper con el pacto constitucional, en fin, estas cosas que hemos escuchado, ¿no? Entonces yo le invito a que venga al programa a contarlo. Te vienes al programa y te hago una entrevista y todo esto que te estás desahogando conmigo, pues te desahogas con la audiencia. Y dijo, no, eso no. Y
Yo no le dije nada, por supuesto, pero mi reflexión era, has peleado toda tu vida para poder decir lo que te dé la gana. Te has llegado a jugar la vida porque es una persona ya de una cierta edad, con lo cual ha vivido la etapa en la que en España no se podía decir lo que uno pensaba. Te has jugado lo que te has tenido que jugar para tener el derecho a expresarte libremente en cualquier circunstancia y sobre cualquier asunto, y llegada a esta etapa de tu vida en la que ya qué más te da lo que pase, no te atreves a decir lo que piensas. ¿Por qué? Pues para no te señalen. Para no parecer que como Felipe te has hecho de derechas de repente, que es lo que le dicen a Felipe, ¿no? Es que Felipe y Guerra ahora son de derechas. Pues es eso. Si toda mi vida he sido visto como lo que soy, que es una persona progresista y comprometida con los cambios, lo que quieras, no quiero ahora ser señalado como uno de los que ahora se han quedado en posiciones conservadoras solo porque discrepo en la deriva que lleva en este momento el gobierno en determinadas cuestiones, que tampoco son todas, son unas pocas, ¿no? Esto a mí me parece terrible. Mira, terrible. Siguiendo con eso, yo escribí al poco de llegar, justo con el pacto con Junts, una columna que se titulaba Amnistía y pañales, donde hablaba del carácter profundamente de derechas y reaccionario que tiene Junts. Que el hecho de que sea incluido dentro de un bloque progresista, como tú bien dices muchas veces, es verdad, como poco sorprendente, ¿no? Y lo hablaba desde una experiencia personal, de una vivencia mía, ¿no? Bueno, pues muchas reacciones a la columna eran: ¡jo, me has hecho pensar! Dice, porque claro, no te puedo llamar facha. Dice, porque es una columna escrita desde unas posiciones inequívocamente progresistas, claro, y explícitamente progresistas, pero a la vez una columna de una contundencia sin ningún tipo de paliativos, como dicen los políticos que pierden las elecciones, que contra la decisión contra el pacto entre Junts y el PSOE. Entonces, claro, no sabían cómo reaccionar ante la columna. Dice, evidentemente no te puedo llamar facha, porque no es una columna, o sea, no hay un elemento, es explícitamente una columna desde una inequívocamente progresista. Pero claro, no puedo estar a favor de esa columna, porque estar a favor de esa columna es dinamitar mi apoyo al pacto entre el PSOE y Junts que facilita la investidura, ¿no? Y parecería que está ahí. Entonces, se descolocaban mucho y entonces no reaccionaban en privado. Decían, me has hecho pensar. Digo, ¿y por qué esos pensamientos no los pones en público como haces todas las...? O sea, y debatimos, que para eso es el debate, ¿no? No, ahí se queda en privado y se queda ahí. Y bueno, no voy a decir quiénes fueron los que reaccionaron, como tú tampoco has dicho, pero me da mucho gusto, y te voy a compartirlo con el público, el gusto que me da, porque yo he escuchado estas anécdotas, las he escuchado de Carlos, pero con los nombres. Entonces, saber los nombres que están detrás, y vosotros no lo sabéis, me siento muy en el ajo. Y Sergio, todos estos límites, censura, autocensura, miedos que vemos en los políticos, en los medios, en los contertulios muchas veces, esto en la literatura no pasa, ¿no? Es decir, ahí sí que no hay complejos. Claro que pasa. Sí, ahí, claro pero ya no hay ese miedo a que haya hordas de gente en Twitter calumniando y atacando. Pero claro que pasa. ¿No tenéis más libertad, digamos, los a ver, que... tienes la libertad, pero claro que hay libertad porque la hay y tú no te la tienes que tomar, pero te la tienes que tomar, evidentemente. Es decir, te tiene que importar poco o nada las reacciones acerca de lo que escribas. Mira, unos debates que tengo siempre con la que era mi editora hasta un tal González, que ya ahora se ha ido a otra editorial por el Bill Metal y me ha abandonado y me ha dejado huérfano, y ahora mis libros salen con otra. Sí, porque tenemos una relación muy, muy estrecha, muy de amistad. Y teníamos una relación de tanta confianza que ella, cuando estaba editando mis libros, me ponía pantallazos, me subrayaba algunos pasajes y me decía, Sergio, si alguien está leyendo este libro y hace un pantallazo de esto sin contexto y sin nada y lo pone en Twitter, te hunde la vida. Porque vas a salir como, yo qué sé, como lo peor, lo más abyecto, ¿no? Pueden sacarte ahí un montón de pasajes. Digo, sí, es probable, pero habrá que arriesgarse. Digo, yo lo que no puedo es condicionar la escritura que yo hago pensando en que algún loco, llegando a la página 132, diga, pues voy a joderle la vida a este hombre y le voy a señalar como un monstruo, que evidentemente no es, porque en el libro está... En fin, y en la literatura caben otras cosas y la relación es distinta, ¿no? Pero mucha gente sé que lo piensa y se inhiben, y hay una tendencia que está
empezando a llegar a España, que es el de los lectores de sensibilidad, que te leen el libro, no haciéndote una edición literaria, sino intentando ver cómo puedes no ofender a gente, fundamentalmente pues a minorías y demás, y lo leen como representantes de las minorías para que tú, los personajes y las tramas y las ideas que transmites en el libro sean socialmente aceptables y no te provoquen ningún tipo de disgusto, ¿no? Eso en Estados Unidos lo hacen. El último premio Goncourt tuvo una lectura de una edición de sensibilidad y eso revela un pánico, yo creo que revela un miedo en general al juicio ajeno. Hay miedo, claro que lo hay miedo, y hay mucha gente que se inhibe y mucha gente que intenta decir lo que cree que es correcto. Y eso también mata la literatura. Pero yo desde luego no me he encontrado con nada parecido. Con ese miedo de mi editora nunca se ha materializado. Y yo creo, además, que es porque la comunicación literaria es muy distinta a la comunicación de masas. No es una comunicación pública. La relación entre el lector y el autor es de tú a tú, es privada, se parece mucho más a una conversación. Y yo siempre he confiado en que si alguien ha hecho el tremendo esfuerzo de llegar a la página 200 de un libro que exige un compromiso enorme con alguien, o sea, pero a Carlos pues tú por la mañana le pones de fondo y estás con tus cosas. Es decir, o sea, estáis muy tal, pero en realidad el compromiso que tenéis con Carlos no es tanto. Es decir, o sea, vosotros estáis ahí, seguís haciendo las tostadas, el desayuno, vais conduciendo. O sea, es verdad. Lo tenéis de fondo. Pero un libro exige un compromiso absoluto, exige silencio, exige concentración, tiempo, que te dejen tranquilo para leer. O sea, alguien que ha llegado a la página 200 de un libro tiene una relación muy intensa con el autor, que no la tienes con Carlos Alsina, por mucho que la escuches durante muchos años, ¿no? Entonces yo confío que cuando se ha establecido esa relación, nadie va a ser tan cabrón de decir, y ahora, después de todas estas horas compartidas, te voy a dar, machacar. te vas a machacar y te vas a enterar. Puede pasar, evidentemente, pero tienes que confiar en la amabilidad de los desconocidos y creo que tienes que arriesgarte, ¿no? Y si tú dedicas todo ese esfuerzo ímprobo que supone escribir un libro y estás inhibiéndote y pensando en lo que puede decir un tuitero de Wisconsin, pues no lo hagas. Quiero decir, evidentemente no. O sea, Carlos, tú como no tienes Twitter ni redes sociales, no sé si lo haces para protegerte precisamente de lo que puedan decir de ti. Yo tuve Twitter. Sí. Tú fuiste. Escribió una columna buenísima sobre Twitter, además. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora yo X, te bloqueo. ahora X. Yo te bloqueo, sí. ¿Por qué te bloqueo? Sí. Yo tuve Twitter y además al principio era muy activo. Bueno, muy activo en el sentido de que respondía a lo que me decían. Cuando me mandaban escribía alguien una crítica o pedía alguna aclaración sobre lo que había dicho, yo respondía. Pero creo que luego no es que me proteja, es que no quiero que no se entienda mal, porque igual todos sois tuiteros. No quiero perder tiempo. O sea, yo hubo un momento en el que me di cuenta de que Twitter era... No, pero es un instrumento, parte de nuestro trabajo. Los mi políticos reaccionan en Twitter. En mi caso, poco. Aquí se rompió un gobierno y nos enteramos por Twitter. En fin. Pero al final, si pasa algo relevante en Twitter, yo me entero igual, pero porque se hacen eco los medios de comunicación tradicionales o la gente que tiene mi WhatsApp y me lo dice. Entonces me mandan tienen prohibido todos mandarme tweets que tengan que ver conmigo, con el programa, porque no quiero saber nada de todo eso. Pero si el presidente del gobierno, el presidente de Castilla y León, no sé quién, o ha pasado algo que solo ha salido en Twitter, pues a mí siempre hay alguien del equipo que me dice, aquí está la reacción, no sé. No dejo de enterarme de nada, creo, de nada de lo que yo necesito enterarme. Aunque me entere igual un poco más tarde que quienes estáis en Twitter. Sí dejo de enterarme de muchas cosas que he descubierto que no necesito saber, porque no forman parte ni de mi trabajo ni de mi entretenimiento. Y me borré fundamentalmente porque me di cuenta de que era adictivo, por lo menos para mí. Y yo solo tenía Twitter, pero me daba cuenta de que pasaba cualquier cosa durante... Primero, me di cuenta de que Twitter en España, sobre todo, es una cosa de políticos, periodistas y espectadores de televisión, que están viendo un programa de televisión y entonces están opinando sobre lo que están viendo. Bueno, políticos y periodistas mucho, a menudo confundidos los unos con los otros. Y entonces, ¿qué ocurría? Que yo mismo me examinaba y decía, llevo media hora viendo aquí lo que opina todo el mundo, quien sea, no sé quiénes son, pero lo que opinan sobre algo que ha sucedido, y es como que no puedo ya dejar de querer saber más opiniones sobre, aunque no sepa quién las está emitiendo. Y de repente llevo media hora aquí perdida porque en realidad no me está
aportando nada lo que estoy leyendo, pero quiero leer más. Entonces dije, fuera, esto es como una adicción que hay que cortar con ella. Y me salí de Twitter, gané tiempo. Y creo que gané, bueno, es un poco pretencioso decirlo así, pero cuando estás muy encima de lo que se está publicando en una cápsula llamada Twitter, que tendrá miles de participantes, pero que en comparación con el total de la población española es una minoría, creo. No sé si existe el dato de cuántos tuiteros con nombre y apellidos existen en España, pero estoy seguro de que no es la mayoría de los ciudadanos. Claro que si estás muy metido en una cápsula, al final crees que el mundo es esa cápsula. Y crees que el debate social de ese día gira sobre pues, si Sofía Vergara ha estado bien con Pablo Motos o no ha estado bien. Y a mí me parece un programa estupendo el de Pablo y me parece un debate muy interesante. Bueno, no, este no. Pero no creo que sea esencial para la vida de los ciudadanos mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Pero si estás metido en esa burbuja todo el día, acabas pensando que sí, que todo el mundo está hablando de algo. A mí a veces me ocurre en el equipo de redacción de mi programa, sobre todo la parte informativa, que además son los más jóvenes del equipo. Están todos en las redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok, tienen de todo. Entonces, a menudo yo cuando llego a la redacción a las 5:30, a las 6 de la mañana, ellos me informan de que hay un asunto del que se está hablando muchísimo en Twitter, que saben que yo estoy completamente fuera de juego, por si acaso en el programa surge, para que yo sepa de qué habla, si un tertuliano comenta no sé qué o hace una broma sobre lo que sea, para que yo sepa de qué están hablando. Ellos me lo cuentan a mí. Entonces yo me entero con una distancia tremenda, porque de verdad que en la mayoría de las cosas de las que se debate apasionadamente en las redes, se debate apasionadamente en las redes, pero no en un programa como el mío, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque estamos en otras cosas, porque tenemos unos criterios distintos. Y esa fue la razón de irme. No es que no puedas soportar el aluvión de críticas que te llegan sobre no sé qué. No es, a eso aprendes a darle poca importancia. Yo tengo que contarte. Aprendes, ¿eh? Al principio yo creo que... aprendes, yo creo que sí aprendí. Al principio es verdad que te cuesta la novedad porque quienes estamos en un trabajo público, y el mío lo es, sabemos que siempre tienes la respuesta de quien te está escuchando. Lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio tecnológico que hace que lo que hace 20 años pues era que te llegaba una carta o que luego te llegaba un email o te llegaban 37 emails y luego te llegaban SMS y no sé qué, pues ahora te llega, ahora lo lees ahí, lo lee todo el mundo a la vez. Eso es lo que ha cambiado. Pero siempre hemos sabido que hay una capacidad de quien te escucha de criticar. En este caso yo creo que es más de quien no te escucha. Porque yo cuando estaba en Twitter me daba cuenta de que había muchas opiniones que en realidad lo que reflejaban es que no habían escuchado lo que yo había dicho o que de la entrevista que yo había hecho a alguien se habían quedado con 15 segundos que en absoluto eran representativos de todo lo demás. Que este sí es un problema, si queréis, que yo creo que tenemos quienes nos dedicamos a esto en este momento y los medios de comunicación. Es la cosa fragmentada, de que ahora una gran parte del público lo que recibe son trocitos de 20 segundos de cosas. Fuera de contexto, muchas veces, claro. Claro, fuera de contexto. Entonces reciben igual, han visto 20 segundos de algo que dije yo ayer y creen que lo que aparece ahí es representativo de todo lo que yo he dicho ayer. Mi problema a las 8 es que mi problema. Los expertos en esto dicen que como es un producto demasiado discursivo, que a lo mejor para las 8 de la mañana no es una buena idea. Digo, pues ya a estas alturas es imposible quitarlo. ¿Por qué? Porque es muy argumentativo, me dicen, ¿no? Esto que dices tú de que a ti te sirve porque apuntas ideas, o esto que decía antes Sergio de que sus columnas me hacen pensar, esa es mi aspiración en realidad, que te sirva, ¿no? Y para eso lo que hay que ofrecer, yo creo, más que opiniones, es argumentos, o es un proceso argumentativo que a mí me lleva a tener una determinada posición o una determinada impresión. Eso es lo que creo que es útil. Pero si me lo dejas en 20 segundos, primero es imposible, yo creo, que entiendas, es imposible que te sirva,
y probablemente lo que va a ocurrir es que vas a distorsionar lo que yo me he tomado un cierto trabajo en argumentar Además bien. es que ¿no? en Twitter sirve todo, absolutamente todo. Pero Y en déjame Twitter eso cuento pasa, una cosa ¿no? que no sé Un si poquito sabe rápido, Carlos. Sergio, Sí, muy porque la rápido, muy gente rápido. también quiere preguntaros Ya se cosas. quieren ir. Que es con lo que hablabas de Twitter y cómo es un foco no solo descontextualizado, sino muchas veces manipulado. Es decir, también dicen que Carlos Alsina ha dicho y generalmente el 90% de las veces no ha dicho eso. Es decir, ni siquiera está mal citado o cuando se arman broncas. Yo tuve una bronca muy gorda a cuenta de uno de mis libros de Contra la España vacía, que hablaba en un capítulo del pueblo donde viví de pequeño, de Valencia. Se armó la Mari Morena por la entrevista, además, la entrevista que me hizo de promoción en el programa, que apareció una cita totalmente descontextualizada, que es lo que corrió. Nadie leyó el libro, nadie ni siquiera fue a la fuente original de la entrevista de lo que yo decía. Era una cosa que empezó a correr y se armó la Mari Morena en mi pueblo, donde parecía que me iban a declarar persona non grata y me iban a quemar efigies mías por las calles y tal. No, es que era muy largo, muy complicado. Pero básicamente como que era un pueblo muy valenciano parlante, y yo contaba que en mi familia, mi padre había decidido irse de ahí por la presión nacionalista lingüística que había en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, se armó la Mari Morena. Era un relato, el relato era mucho más matizado y tenía mucho interés dentro del contexto, pero bueno, se armó. Entonces yo, como se armó sobre todo en Twitter, yo a mi madre, para no llevar un disgusto, la protegí por completo. Dije, bueno, esto mientras solo esté en Twitter, mi madre no se entera. Y efectivamente, como estaba en Twitter, pueden estar, y en el pueblo tampoco se enteraron. Parecía que tú leías Twitter, parecía que en las calles del pueblo estaban colgando muñecos de postes míos por ahí. No era verdad. La mayoría de la gente del pueblo ni siquiera se enteró. O sea, no, era una cosa totalmente... Pero... Llegó a Facebook. No, ¿qué narices? Llegó la cultureta. Entonces, una de las culturetas que hacemos de la chanza, Carlos hace una alusión. ¿Qué pasa? Una broma, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando se entera mi madre. Entonces me llama mi madre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hijo mío? ¿Qué está pasando en el pueblo? Hasta entonces no se había enterado. Se enteró por Carlos Alsina. Es decir, fue el que desveló, y entonces fue lo que le diste el disgusto enorme a mi madre de pensar qué estaba pasando, ¿no? Pero es verdad que fuera de ese reducto es un foco muy autorreferencial y muy metido, y es verdad que es muy fácil apagarlo y prescindir de él, ¿no? A veces le damos una importancia totalmente sobredimensionada. Es que van a tocar los pitos de las 2 y... No, muy pero él se los come la mayoría de las veces. Es un ejemplo de esto. Cuando el otro día el presidente en la sesión de control al gobierno le hace a Feijóo lo del metanol y el metano. El metano, sí. Usted se ha convertido ahora en un gran experto en química. Quienes estábamos dando nosotros en directo en ese momento la sesión de control, quienes estábamos en la mesa, o sea, el presentador del programa que todos los días habla de política demasiados minutos, el Amón, Marta, los contertulios que están todo el día en la información política, no sabíamos de qué estaba hablando Sánchez. Dice que esto ¿a qué se refiere? Entonces fue la confusión de Feijóo, que equivocó los gases de las vacas. No había tenido, creo que, ninguna trascendencia en los medios de comunicación tradicionales. En Twitter no lo sé, porque... Sí, había estado en Twitter, sí. Yo me tuve que meter en Google por la confesión, para decir de qué habla. ¿Qué ha hecho Feijóo con el metanol? ¿De qué está hablando? Igual si estás en la cápsula de Twitter, dices, mira qué ocurrente, oye, el presidente, ¿por dónde ha salido? Los que estamos fuera de la cápsula tuitera no entendíamos nada de lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados. Ni el gran público, claro. ¿De qué hablan, no? Bueno, llega la hora de que ustedes también pregunten cosas. Nos hemos pasado un poquito, pero bueno, imagino que tienen interés en hacer alguna pregunta. Veo allí una chica de jersey rojo. Si ahí vaya a darte el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por el debate. Y yo en la charla anterior con Areces y con Laura Caballero me surgió una pregunta que no hice, así que os toca a vosotros responderla. Y es que, claro, en determinados contextos sociales, como es el caso de hoy día, que tanto a nivel nacional como a nivel global hay unos tiempos pues, bastante vibrantes y convulsos, dentro de la cultura me surge un debate que es hasta qué punto un trabajador cultural, una trabajadora cultural debería posicionarse
en determinados aspectos, tanto a nivel social, a nivel climático, todos los debates que ahora mismo están surgiendo hoy día. Entonces, realmente me gustaría preguntaros a vosotros, como periodistas, que durante el día a día, pues evidentemente, dais vuestra opinión y vuestra crítica, que hasta qué punto es un acto de irresponsabilidad dentro de la cultura el no posicionarse y el hacer un entretenimiento blanco para no ofender a nadie, ¿no? O hasta qué punto la cultura debe ofrecer su punto de vista para concienciar o para abrir un debate que realmente en algún momento tiene que surgir. Quiero decir, el no posicionamiento muchas veces es ocultar un poco la suciedad debajo de la alfombra, ¿no? En algún momento va a salir. Entonces, ¿hasta qué punto la cultura debe posicionarse o no en determinados ámbitos? Muchas gracias. ¿Vas tú o voy yo? Pues yo muy rápidamente. A ver, es que no sé muy bien qué es la cultura. Es decir, la cultura es un grupo de ciudadanos que trabajan en cuestiones más o menos creativas y con una proyección pública. ¿Y hasta qué punto? Pues hasta el punto que decide cada cual. Quiero decir, yo creo que en un espacio de libertad de expresión, cada cual elige posicionarse hasta donde él quiera o inhibirse y expresar lo que quiera. Y yo creo que lo que hay que facilitar es la expresión libre o la inhibición libre de cada cual como quiera. El hecho de presionar a cualquier figura pública para que tome partido por una cosa o opine constantemente acerca de a lo mejor de cosas que no quiere opinar, me parece, en fin, casi incluso aberrante y propio de un régimen que no debería ser llamado un régimen, desde luego, de libertades, ¿no? Lo que hay que fomentar es en fin, la libre expresión pública de que cada cual tenga la garantía y la libertad suficiente para expresarse en los términos en lo que él estime y como quiera, y ya está. Y quien no quiere expresarse, no hay ningún reproche. Es que yo no veo ningún reproche a quien pretende inhibirse y comunicar de otra forma. No, creo que yo no sé cabemos todos. si lo dice por el tema del cine, por ejemplo, o en fin, cineastas y actores, que siempre es la eterna polémica, ¿no? Hemos tenido los Goya aquí hace unos días en Valladolid. Carlos, no sé qué te parece. Estoy de acuerdo con Sergio por una vez. Defiendo que todo el mundo pueda decir lo que le da la gana y el que no quiera decir nada, que también tenga derecho a no decir nada. Que quien se exprese sobre cualquier asunto no tenga represalias por hacerlo, dependiendo de qué posición expresa, y que quien no quiera expresar su posición tampoco tenga represalias por no expresarla. Tú dices la cultura. Estoy con Sergio en que decimos el mundo de la cultura y al final en el mundo de la cultura, como decimos, el mundo del periodismo, ¿eh? Y nosotros no somos una corporación. Los periodistas de España opinan. Ya ves que cada uno tenemos posiciones bien distintas sobre la mayoría de los temas. Yo creo que en el mundo de la cultura pasa exactamente lo mismo. Quizá lo sorprendente es que tengamos todos la impresión de que el mundo de la cultura tiene una misma posición sobre todas las cuestiones. Y yo sé que eso no es así, porque yo algunas personas del mundo de la cultura, mejorando lo presente, conozco. Y sé que entre ellos hay las mismas discrepancias que existen en todas las demás profesiones, ¿no? Además, tenemos como una cierta... Le damos como una excesiva importancia a lo que opinan determinadas personas por la popularidad que tienen o por el prestigio que tienen en un campo concreto, que es el suyo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Si tú me pides a mi opinión sobre el Campeonato Nacional de Liga, pues yo te la puedo dar, pero no tiene el más mínimo valor porque yo no sé nada de fútbol, ni lo sigo, ¿no? Entonces, ¿qué piensa Alsina? Pues esto yo creo que pasa lo mismo en el mundo de la cultura, ¿no? ¿Qué piensa la actriz más famosa de España sobre el cambio climático? Pues me parece bien saberlo, pero tiene el mismo valor que lo que pueda pensar la madre de Sergio, seguramente, sí, ¿no? Y lo único que a mí sí me sorprende es esto de que parece que todos los profesionales del mundo de la cultura tienen la misma posición sobre las cosas, ¿no? Tú ves una gala de los Goya y si alguien hace una intervención, digamos, de izquierdas o progresista, ¿a que no te sorprende? Pero si sube un actor a recoger un premio y hace una intervención muy conservadora, digamos, muy afín a posiciones conservadoras, creo que nos sorprendería muchísimo a todos, porque no sé si alguna vez se ha producido. No, yo no tengo constancia. ¿Hay algún caso? Dices, sí. Sí. ¿Cuál? Pues, Marta Etura, por ejemplo. ¿Cuál? Marta Etura. Marta Etura. Sí. Fue vilipendiada también por ciertos compañeros, precisamente por
bueno, ir en contra, por ejemplo, del pacto con Bildu del gobierno. Lo dijo en una entrevista. Pero en una gala de... Es que No fue una gala, fue una entrevista en un medio de comunicación. No quiero decir que si en la gala de los Goya el otro día hubiera subido alguien al escenario Sí, derecho, está claro. pues yo quiero manifestar que no me siento representado por lo que sea, ¿no? Por el pacto con Bildu o lo que sea. Solo nos habría sorprendido si hubiera sido una posición crítica con quien hoy gobierna, porque quien hoy gobierna pensamos que es de izquierdas, ¿no? Y eso me llama la atención porque yo sé que dentro del mundo de la cultura, como en el mío, hay de todo, hay de todo. Y sin embargo parece que si manifiestas una determinada posición vas a parecer menos del mundo de la cultura que si manifiestas la otra. Catalina Story, yo el otro día entrevistaba a Roberto Enríquez, que es de aquí de Valladolid, y le preguntaba esta misma cuestión, y él decía que no quería opinar nunca públicamente porque creía que perdía credibilidad sus personajes. Bueno, es respetable, desde luego, como decís, que opinen o que no opinen, cada uno que haga lo que Es respetable. Claro. También como público deberíamos preguntarnos a nosotros mismos por qué sucede eso. Claro, eso es. Pues yo, de algunos actores y directores y productores, sí sé un poco dónde está cada uno y no me hace prejuzgar su labor profesional, ¿no? Porque luego hacen interpretaciones magníficas. Entonces, un poco lo de siempre, que es no dejes que tu posición política, tu ideología o tu afinidad prevalezca sobre tu buen trabajo profesional, tu buen desempeño profesional. Y yo creo que eso vale para todas las profesiones, incluida la mía. Que es, no dejes que tu posición, que tendrás la que tengas, tu ideología o tus afinidades, contaminen de tal manera tu desempeño profesional que al final sea un mal desempeño profesional. Porque estás ocultando cosas al público, porque estás distorsionando elementos llevado de tu ideología. Es que eso no vale. Eso no vale. Perdón. Vamos con la última pregunta porque llevamos mal de tiempo. Ahí veo Solo dos. una chica. Sí, es que habéis hablado demasiado. Hola, buenos días. Sí, perdón. Hola. yo les voy a hacer una pregunta que he escuchado hace poco que me parece bastante original y por favor sean breves. Es la hora de comer, sí. Cuando ustedes se miran al espejo, ¿qué es lo que ven? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú ahora. Pues mira, yo veo a alguien que duerme poco, que profesionalmente ha llegado, ha hecho todo lo que quería hacer en su oficio, que nunca pensó que llegase a hacer tantas cosas y tan interesantes y a conocer a tanta gente, pero que duerme poco. Y que entonces se pregunta cuando se mira en el espejo a las 4 de la mañana todos los días, esto realmente... Merece la pena. Esto realmente se puede aguantar mucho más. Y se responde que de momento sí. No, yo veo un privilegiado. Veo a alguien que por diversas circunstancias y demás, pues se levanta, me he mirado al espejo esta mañana y luego un rato después estoy aquí en el teatro charlando con Carlos y con todos ustedes. Yo veo a una persona profundamente privilegiada y me palpo el cuerpo porque no me lo termino de creer. Yo diciendo, es así, no tiene... Entonces, bueno, es así, nada más. Me están diciendo que termine ya, pero es que le he dado la palabra a esta chica y no quiero ser maleducado. Breve en la pregunta, breve en la respuesta, por favor. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta es, las críticas a los políticos, que son muy habituales, muy sanas, muy saludables, muy democráticas, están muy bien, pero el cuarto poder, ¿qué pasa con los periodistas? Y voy a poner un ejemplo muy concreto que en este país hemos tenido. Su Majestad el Rey Juan Carlos I, nuestro rey emérito, durante muchísimo tiempo, ¿dónde estuvieron los periodistas? ¿Dónde estuvieron las editoriales? ¿Dónde estuvieron? Yo me siento un poco frustrada porque no he oído mucha autocrítica. Y en la Villa y Corte era un secreto a voces. Las amistades peligrosas y muchas otras cosas que han ido saliendo justo después. Esa es mi pregunta. Gracias. Responde así nada porque yo era un niño, entonces. Perdona, el rey Juan Carlos renunció en el 2014, ¿puede Un ser? niño, yo tenía 14 años, entonces, más o menos. Pues yo empezaría por lo de en la Villa y Corte era un secreto a voces.
Siempre que escuche usted esa expresión, mi consejo es que la ponga en cuarentena. Porque los secretos a voces, bueno, yo no vivo exactamente en la Villa y Corte, pero muchas de las cosas que tienen que ver con el rey Juan Carlos me he enterado seguramente a la vez que vosotros, a la vez que usted, ¿no? Como consecuencia de investigaciones que se han puesto en marcha y de filtraciones y revelaciones que interesadamente, pero siendo todo cierto, han salido a la luz. O sea, yo no tenía... yo hasta que al rey, por ejemplo, le pasa lo del accidente en Botsuana, yo no tenía noticia de que tenía una relación con una tal Corina. Y usted dirá, pues en Madrid lo sabía todo el mundo. Pues yo no. Pues yo no. Ahora, lo que usted plantea de que durante mucho tiempo la institución de la corona o la jefatura del Estado ha estado eximida de la fiscalización pública, salvo algunas excepciones que las hubo en su momento, pero es verdad que muy pequeñas, eso es verdad. Eso es verdad. Y yo creo que esa lección sí la hemos aprendido todos, ¿no? Porque la jefatura del Estado no deja de ser una institución más del país y, por tanto, estoy de acuerdo, tiene que estar sometida a la misma fiscalización que las demás. Y no se hizo en su momento, es cierto. Y existía una convención en la mayoría de los medios que decía hay que preservar la figura del rey y la institución. Sí. Era positivo. Hoy vemos, viéndolo hoy, yo digo, no era positivo. Yo es que tampoco tenía muchos años entonces, ¿eh? O sea, las decisiones seguramente venían dadas. Pero a la vez te digo que entiendo que la generación anterior a la mía, en los medios de comunicación, que es seguramente la que tomaba decisiones en ese momento, entiendo que tuvieran ese afán por proteger a la jefatura del Estado. Protegerla ocultando muchas cosas que seguramente conocían y no trascendía. ¿Por qué? Porque veían en la institución una necesidad para que el país pudiera seguir adelante en condiciones de estabilidad y de concordia y tal. Yo creo que el éxito de la transición, que hoy sí creo que podemos reconocer, es precisamente que hoy podemos fiscalizar a la jefatura del Estado y saber 1000 cosas que sabemos sobre el rey Juan Carlos y las que nos quedarán por saber, sin que el país se resquebraje, ¿no? Sin que tiemble. Esto que decía mucho el comisario de las grabaciones, que decía, es que yo soy capaz de hacer caer a cualquiera en España, hacer capaz de que España tiemble. Pues España habrá temblado, pero ahí está España, ¿no? Y esa es creo que ese es el éxito, entre otros, del rey Juan Carlos. Que hoy podamos hablar abiertamente de sus presuntos enriquecimientos ilícitos y de su situación sin que España tiemble, ¿no? Y eso creo que es una lección aprendida, es verdad, y a la vez es un éxito de la sociedad, ¿eh? Pues Carlos, Sergio, tenemos que irnos a comer. Sergio se ha escaqueado de esta pregunta. Sí. Bueno, como era pequeño... Suscribo lo dicho. Suscribes. Gracias. Bueno, hemos aprendido mucho, hemos disfrutado. No se vayan, que yo les voy a pedir, os sentís un poco actores aquí de teatro, ¿no? Sí, No. No venga, necesariamente. Poneos aquí, venid, venga, que os aplaudan. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.